Buenas tardes, compañeros y maestros. El siguiente equipo les va a exponer su propuesta de proyecto, un sistema de control de temperatura de un horno con PID. Los autores para este proyecto es el compañero Aldo Rafael Jamosecín, Leonel Álvarez García y su servidor José Adrián Montiel Cruz. La automatización en la temperatura de un horno ha sido un reto para la industria, debido a que un buen manejo puede automatizar de recursos, evadir riesgos y facilitar el control de procesos industriales. Existe una gran cantidad de diseños con ventajas unos sobre otros, ya sea utilizando PLC o Arduino como hemos abarcado en los antecedentes. Sin embargo, la ventaja del uso de amplificadores operacionales es su bajo costo y buen rendimiento que tienen. En la siguiente presentación se abordará una propuesta para el sistema de control de temperatura de un horno, así como su creación y análisis del mismo. Tenemos el estado de arte, donde involucramos a dos autores que crearon un excelente proyecto para el control de algún horno. El primer autor para esto es el doctor Jair Hernández Mier. Su proyecto se llamó Controlador de Horno. El objetivo del mismo fue comprender los controladores en tiempo continuo y tiempo discreto a través de la simulación del control PID de temperatura en un horno. La descripción de su proyecto fue utilizar la interfaz de Arduino y un esquemático realizado, pudiendo así observar la respuesta de un sistema a una entrada tipo escalón, cuando los parámetros haciendo uso del método de Ziegler-Nichols y logran modificar el tiempo de respuesta del sistema a la misma entrada. Nuestros siguientes autores son Saúl Condori Chawa y Jair Serpa Quispe. Su proyecto se llamó Diseño del control de temperatura para un horno industrial mediante la modulación de ancho en pulso usando un PLC de gama alta. El objetivo de su proyecto de estos profesores fue controlar la temperatura para un horno industrial mediante la modulación de ancho de pulso usando un controlador. La descripción del mismo fue poder programar en números reales, los cuales son los factores tecnológicos que permitan modular el ancho de pulso para el control de temperatura del horno industrial, donde se obtuvo un sistema de control con un margen de error menor a 5 grados Celsius en distintas pruebas que ellos realizaron. La descripción de nuestro proyecto es que se tiene un horno, el cual se debe trabajar a una temperatura en específico, y para ello se necesita que haya como tal una forma de estabilizar la temperatura del mismo a través de un sistema de control. El sistema funciona a través del método de Ziegler-Nichols, como lo había mencionado, que de lazo abierto es para poder regular el PID de forma empírica sin necesidad de conocer las ecuaciones de la planta o sistema controlado. Por la descripción del problema, los valores propuestos para este método y el desarrollo intentan conseguir que el sistema realimentado a una respuesta en escalón con un sobreimpulso del 25%, que es un valor con buenas características de rapidez y estabilidad en la mayoría de los sistemas. La justificación para poder realizar nuestro proyecto es que los hornos son dispositivos generadores de calor, los cuales deben mantener una temperatura promedio, por lo que nos pusimos a la tarea de encontrar o investigar una forma de automatizar la regularización de temperatura a través de un sistema que use la teoría de control para solucionarlo. Esto de igual manera para poder evitar incidentes en alguna de las industrias o algunos que no tienen conocimiento del mismo. Nos basamos en tres objetivos para llevar a cabo nuestro proyecto. Uno de ellos es analizar, comprender y utilizar conceptos de teoría de control vistos en clase, desarrollar una simulación para regular la temperatura de un horno y utilizar un controlador PID construido con amplificadores operacionales. Los resultados esperados que tenemos para nuestro proyecto es que se tiene un horno, el cual debe de trabajar una temperatura como tal controlada, y para ello se necesita que haya una forma de estabilizar la temperatura a través de un sistema de control. Se espera solucionar el problema a través de un sistema con controlador PID usando amplificadores operacionales y visualizar el comportamiento que tiene el mismo, donde el sistema estabiliza constantemente la temperatura hasta llegar a un mínimo de error entre la temperatura deseada
y la reol de un horno. Dentro del desarrollo del proyecto, se analizará el problema, igual distintos tipos de componentes y conceptos, así como se elaborará la simulación del sistema. A continuación mostramos el orden en que se abordará este apartado, que es el análisis del problema, amplificador operacional, controlador PID y método Sanger-Nichols. El análisis del problema. El controlador PID es un dispositivo que se ajusta a la señal de entrada que posteriormente será enviada a un horno para que éste regule su temperatura de acuerdo a la naturaleza del asunto. Estamos hablando de un problema con retroalimentación, debido a que es necesario ajustar la señal de salida del sensor de temperatura del horno, además de que es necesario un atenuador que disminuya la intensidad de salida de esta señal. La función de este atenuador es realizar la diferencia entre la señal de temperatura deseada y la señal de la temperatura actual del horno, antes de que ésta llegue nuevamente al controlador PID. Aquí podemos ver nuestro diagrama, que es la entrada, la señal de entrada que se manda al PID, posteriormente al horno, se va al sensor T, perdón, y posteriormente al restador y regresa nuevamente. Amplificador operacional. Para la creación de un controlador PID, primero es necesario definir qué es un amplificador operacional. Es un dispositivo de alta ganancia, generalmente alimentado con fuentes positivas y negativas, permitiéndonos así obtener un resultado tanto por arriba como por debajo del punto de referencia. Controlador PID. Para sintonizar manualmente un controlador PID es necesario acción proporcional, acción derivativa y acción integral. El método Sanger-Nichols permite definir las ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema. Se adapta bien a los sistemas que son estables en lazo abierto y que presentan un tiempo de retardo. Obtiene experimentalmente la respuesta de la planta a una entrada de escalón unitario y obtiene los parámetros del controlador PID. A continuación vamos a hablar acerca de los materiales utilizados para la elaboración del sistema. Lo primero pues es el horno que vamos a controlar, el amplificador operacional restador, por ejemplo, y pues para estos amplificadores operacionales vamos a ocupar lo que es el LT1014. Es un amplificador operacional estándar que ha tenido muy buenos resultados, entonces es por eso que usamos este. De ahí tenemos capacitores, resistencias y potenciómetros. Para las fórmulas de este proyecto o de las fórmulas que hicimos o cálculos para poder elaborarlo, encontramos que pues un controlador PID se puede usar o se puede interpretar como una función de transferencia que tiene muchas iteraciones y conforme las iteraciones avanzan, el menor se va disminuyendo y más se va acercando al resultado deseado. Aquí tenemos la fórmula de transferencia de un controlador PID y donde tenemos la variable de control sobre la variable de error. KP es la señal proporcional del PID, la TIS es la variable integradora y el TDS es la variable derivativa. Una vez hecho esto, lo que hacemos es multiplicar, conociendo esta fórmula que es la fórmula del PID, se va a multiplicar lo que es la variable de integración y la variable derivativa. Acá hay un problema con ello porque, a ver, como estamos usando una señal de temperatura, la señal de temperatura tiende a ser más lenta. Entonces, cuando tenemos una variable lenta, necesitamos multiplicarlo por la variable derivativa. Sin embargo, no es necesario multiplicarlo por la variable integradora. ¿Esto qué sucede? Pues tendríamos que, para solucionar este problema, tendríamos que usar lo que es la transformada inversa de Laplace. Lo realizamos en la ecuación y finalmente tenemos lo que es la expresión de la variable de control en respecto al tiempo. Se encuentra aquí abajito. Y después de esto, lo que hicimos fue que usamos esta misma función
pero ahora con interpretación en nuestro sistema, lo cual obtuvimos la siguiente función de transferencia. Aquí lo que hicimos fue dividir acá lo que son los componentes del PID. Acá tenemos lo que corresponde al proporcional, acá lo que corresponde al integrador y acá lo que corresponde al derivativo y sus voltajes de salida, que son los que se encuentran de la anterior fórmula. Nos dimos cuenta que si a estas fórmulas las pasábamos o usábamos resistencias del mismo valor, en este caso lo hicimos de 10K, podríamos reducir aún más la fórmula, lo cual, simplificando los términos, nos quedaría de la siguiente manera. Posteriormente, ya que tuvimos las fórmulas y el valor de las resistencias que vamos a ocupar, construimos lo que es el diseño del sistema. Acá en la parte superior podemos observar lo que es el controlador PID. En la parte inferior tenemos lo que es la fuente de poder, donde vamos a utilizarla para pedir cierta cantidad de o meter cierta cantidad de voltaje al horno y que esto lo interprete en cuestión de temperatura, junto con un restador. Este restador lo que va a hacer es que va a tomar la señal que viene del horno y la señal que estamos ingresando al sistema y los va a restar para así saber la cantidad de error que hay. Acá abajito del horno tuvimos que utilizar un atenuador porque la señal del horno es muy fuerte. Entonces, si no usamos el atenuador, pues va a tener mucho ruido lo que es nuestro sistema. Entonces, así fue como fue construido. Y algo más es que acá, junto al controlador PID, está un sumador. ¿Por qué está un sumador? Si nos volvemos a la parte del controlador PID, de la fórmula, vemos que cada uno de los componentes se tiene que sumar. Entonces, lo que hace este sumador, pues es sumar lo que es el resultado del amplificador operacional de proporción, el del integrador y del derivativo. Y como resultado obtuvimos dos gráficas. La primera, lo que podemos ver es una en interpretación del error. Vemos que el error va subiendo y bajando. Cabe destacar que nuestra proporción de voltaje con grados centígrados es igual a 1 volt igual a 10 grados centígrados. Entonces acá podemos observar que más o menos hubo el máximo de error alcanzado, es de 4 volts, y después se va estabilizando hasta llegar a un punto que deseamos, que en este caso fue 120 grados centígrados, que sería esta línea roja, y vemos que cada una de las ondas se va acercando cada vez más a ella hasta que se estabiliza. Y lo mismo ocurre con la temperatura, y recordemos que pues van de la mano. Entonces acá vemos que el máximo de temperatura fue de 160 grados, lo cual es alrededor de 40 grados por encima de la temperatura deseada, lo cual corresponde a nuestra configuración. Y vemos que tiene el mismo comportamiento y cada vez se va estabilizando más hacia el valor deseado de la temperatura. En conclusión, podríamos decir que los amplificadores operacionales, a pesar de ser componentes sencillos, tienen una buena funcionalidad para construir PIDs. Así como que un controlador PID pues es una excelente opción para regular la temperatura de un horno o tratar señales lentas, como es el caso de la temperatura. Igual se podría hacer con señales altas, pero en general cumplen la misma función con todas, que es regular la señal en base al error. Algo más que tenemos que entender es que es necesario comprender cada uno de los componentes y entender demasiado bien el problema, porque eso nos va a ayudar a encontrar soluciones originales y evadir o corregir errores que se van encontrando a lo largo de las simulaciones y elaboración del proyecto. A continuación tenemos lo que son las referencias que utilizamos para conocer los componentes y realizar nuestro modelo. Y sería todo por hoy. Fue un gusto, compañeros, y por favor déjenos sus preguntas en los comentarios. Que tengan excelente noche.